agua. Nos encargamos de agua. A 70, ¿no? A 70 grados Celsius. Y ahí me da el CP, ¿no? CP del agua. En este caso es el agua, ¿no? CP que va a ser igual a 1 calorías sobre gramo. Y grado, ¿no? En este caso grado G. Y me dan delta H de fusión, que va a ser igual a 80 calorías sobre gramo. Este es el mismo ejercicio que hemos resuelto hace rato, solo con la diferencia que lo he adicionado con la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Entonces, ya pasaron al laboratorio, ¿será? Calor de nada más calor, pero igual no pasaron. ¿No usaron el calorímetro entonces? ¿Sí usaron? Ya, entonces ya. Entonces, para poner en equilibrio decíamos, ¿no? Calor ganado más calor perdido igual a 0. Muy independientemente de lo cual de los dos despejen es lo mismo, ya en algunos casos en subida casi menos calor, calor ganado, calor perdido igual a menos calor ganado. En algunos está así, en otros despeja diferente, ¿no? Queda aquí calor ganado va a ser igual y este que está con signo positivo va a ser otro lado con signo negativo. Es lo mismo, ¿ya? Cualquiera de los dos que utilicen es lo mismo. ¿Ya? Entonces les voy a aplicar aquí su calorímetro. No les di el formulario de ese, ¿no? O si lo tienen, porque esta es de... El segundo formulario que les di, tienen este dibujito por aquí. ¿Lo ves? Aquí, ¿qué es lo que le echaban? Agua caliente, ¿verdad? Más o menos una temperatura. Vamos a tomar los datos que están aquí. En este caso sería 70, ¿no? 70 grados Celsius, que es lo que hacen en el laboratorio, ¿no? Colocar agua al tubo rector, agua caliente, y aquí era agua a temperatura ambiente, porque en este caso está diciendo reducción de 0, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esta agua que está dentro de una temperatura inferior a él? ¿Va a seguir aumentando su temperatura o va a seguir disminuyendo? Va a disminuir, entonces ¿qué va a hacer? ¿Va a ganar o va a perder calor? Perder. Entonces este va a ser calor perdido, ¿eh? Y este va a ganar el calor que este está perdiendo, ¿cierto? Entonces este va a ser calor ganado. Entonces en conclusión voy a decir que el calor ganado va a ser el que tenga menor temperatura y calor perdido va a ser el que tenga mayor temperatura. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuál de los dos es calor ganado y cuál de los dos es calor perdido? Este 70 va a ser calor perdido, ¿cierto? Porque es mayor, ¿no ves? Aquí dice el calor perdido es el que tenga mayor temperatura. Y entre el 70 y el 100, este es mayor, ¿cierto? Entonces ese va a ser calor perdido. Y este de aquí por ende sería calor ganado. ¿Ya? Entonces, a este le vamos a asignar masa 1, temperatura 1. Este masa 2 y este temperatura 2. Esta parte de la gráfica la voy a explicar más adelante con lo que es para encontrar entropía. En este caso no vamos a dedicar a esto. ¿Ya? Vamos a despejar en este caso, como les dije, si lo hacen de esa manera o de la otra, es lo mismo. Ya entonces vamos a decir calor ganado va a ser igual, este que está con signo negativo, pues en el otro lado con signo positivo, ¿no? Está con positivo pasa por negativo. ¿Cuál es la fórmula de calor? ¿Cuál es la fórmula de calor? Masa, ¿no ves? Masa por el CP, la vamos a multiplicar a la diferencia de temperaturas, ¿no? En este caso no le voy a colocar temperatura 2 y tampoco le voy a colocar temperatura 1, porque se chispan aquí, al momento de reemplazar, me reemplazan esta temperatura y esta como la temperatura 1. Ya es por eso que no se le voy a colocar, porque aquí mi temperatura 2 para mí va a ser mi temperatura
temperatura de equilibrio. Y esta otra temperatura va a depender si va a ser calor ganado. Aquí, si va a ser calor ganado, va a ser temperatura 1. Si va a ser calor perdido, va a ser temperatura 2. Es por eso que no hay color. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar. El que va a ganar calor, en este caso, va a estar asignado de masa 1 y temperatura 1, ¿no? Entonces, en lugar de colocar calor, voy a colocar a lo que es igual, ¿no? En este caso va a ser masa 1. ¿Por qué? Porque es calor ganado, ¿no? Por el Cp, que va a multiplicar. En este caso, aquí, el que sería el 2, como es su fórmula general, va a ser en este caso la temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio. Menos, como calor ganado tiene el signo de la temperatura 1, entonces coloco menos temperatura 1. Esto va a ser igual a este me dice menos calor, aquí es igual de calor, en este caso calor perdido viene como incógnita masa 2 y temperatura 2. Entonces coloco menos masa, pero ¿qué masa? La masa 2 por el Cp, que va a multiplicar temperatura. Aquí siempre va a venir lo que es la temperatura de equilibrio. Menos, en este caso, calor perdido, y en el dato de temperatura 2. Menos temperatura 2. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, creo que me falta ahí para sumar lo que es el calor de fusión. ¿Ya? Sí. Aquí sí me falta sumar lo que es el calor de fusión. ¿Ya? Más el calor de fusión. Entonces mi objetivo de mí es despejar temperatura de equilibrio, porque eso me pide el enunciado. Lo primero que voy a hacer es multiplicar esta masa por Cp a la temperatura de equilibrio. Lo mismo, esta masa por Cp a la temperatura 1. Lo mismo aquí, esta masa 2 por el Cp a la temperatura de equilibrio y también a la temperatura 2. ¿No? De este lado, como no hay nada, se supone que hay un signo positivo. Masa por Cp por temperatura de equilibrio me da masa 1 por el Cp por temperatura de equilibrio. Aquí se supone que hay un más también. Más por menos, menos. Masa por Cp por temperatura 1 me va a dar masa 1 por el Cp por temperatura 1. Este lado más el calor de fusión. ¿Por qué de fusión? Porque estamos en etapa pasa de sólido a líquido, ¿no? En este caso, este de aquí es hielo y este de aquí es agua, ¿no? Por eso estamos sumando más el calor de fusión. Lo mismo aquí, multiplicamos, ¿no? Masa 2 por el Cp por temperatura de equilibrio va a ser igual a menos masa 2 por el Cp por temperatura de equilibrio. Lo mismo es menos por más, menos. Masa 2 por el Cp por temperatura 2 va a ser masa 2 por el Cp por temperatura 2. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ¿no? Entonces, todo lo que tenga temperatura de equilibrio lo vamos a mandar de este lado del igual, y todo lo que no tenga temperatura de equilibrio lo vamos a mandar del otro lado del igual. ¿Ya? Este de aquí se va o se queda. Se queda, ¿no? Porque tiene temperatura de equilibrio. Entonces pongo masa 1 con el Cp por temperatura de equilibrio. Este menos masa 1 por Cp de temperatura 1. ¿Se va o se queda? Se va, ¿no? Este calor de fusión también. Si se va, ya. Vamos a mandar la lista ahorita para el otro lado. Este menos masa 2 por el Cp. ¿Se va o se queda? Se va. Se va, ¿no? Entonces está con signo negativo, va a pasar al otro lado con signo Positivo. positivo. Más masa 2 por el Cp por temperatura de equilibrio. Este, como no tiene temperatura de equilibrio, también se va a quedar de ese lado. Entonces, de ese lado me va a quedar igual. Este que estaba con signo negativo, como no tiene temperatura de equilibrio, se iba a ir, ¿no? Entonces está con signo negativo, va a pasar al otro lado con signo positivo. Entonces va a ser masa 1 por el Cp por temperatura 1. ¿Ya? Este lado, calor de fusión lo vamos a ver para el último. Este lado me quedó solo esto. Menos, eso no sería positivo. Menos por menos, ¿verdad? Esto de aquí, menos por menos, ¿verdad? No, menos por menos, más. Está bien, esto de aquí, ¿no? Menos por menos, más. Ya. Como de este lado solo me queda esta, vamos a copiar tal y como está. Más masa 2 por el Cp por temperatura de equilibrio. Este ya se fue del otro lado, ¿no? Y este me faltaría mandar al otro lado con signo
signo cambiado, está con positivo, pasa al otro lado con signo negativo. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces aquí vamos a sacar lo que es factor común, que se repite aquí, que se repite aquí. Temperatura de equilibrio, ¿no? Y es lo que yo quiero despejar, ¿no? Entonces vamos a sacar temperatura de equilibrio afuera. Entonces temperatura de equilibrio va a salir afuera y lo que me va a quedar adentro va a ser más A1 por el CP más A2 por el CP. Esto va a ser igual. Aquí como no hay nada para sacar factor común, copio tal y como está. Más A1 por el CP por temperatura 1 más A2 por el CP por temperatura 2 menos el calor de fusión. Ya. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Entonces por último sería despejarnos temperatura de equilibrio. Todo esto que está multiplicando mi temperatura de equilibrio pasaría al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar temperatura de equilibrio, va a ser igual a más A1 por el CP por temperatura 1 más A2 por el CP por temperatura 2 menos el calor de fusión dividido entre más A1 por el CP más A2 por el CP. Analicemos. Tengo más A1 por dato. Tengo CP. Sí. Tengo, ¿qué más? Más A2, temperatura 2. Sí. Sí, ¿no es? Y calor de fusión. Sí. También me lo he enunciado, ¿no? Entonces ese calor de fusión vamos a multiplicar con la masa en hielo. ¿Ya? Porque lo podemos copiar directamente. ¿Cuánto era su calor de fusión? Aquí está, ¿no? Vamos a hacer una regla de 3 simple, este calor de fusión. Delta H de fusión es lo mismo que decir calor de fusión. Ya es lo mismo. Entonces digo 80 calorías tiene un gramo. ¿Ya? Yo de hielo, ¿dónde está el hielo? Hielo. Yo tengo 40 gramos. En 40 gramos, aquí. En 40 gramos, ¿cuántas calorías tendré? Ustedes me digan cuántas calorías. 1200. 1200. 3200 calorías. Listo, simplemente sería ahora reemplazar, ¿no? Digo, temperatura de equilibrio va a ser igual. ¿Cuánto es su masa 1? 40. 40, ¿no? Entonces, directamente vamos a colocar los reducimos unidades, ¿ya? Por el CP. ¿Qué CP vamos a usar? El agua, ¿no? Y ahí eso ya se lo estaba dando el enunciado. Decía 1, ¿no? 1 por temperatura 1. ¿Cuánto es temperatura 1? 0 grados Celsius, ¿no? En este caso vamos a usar lo que es los grados Celsius, porque en laboratorio cuando encontraban lo que es temperatura de equilibrio usaban también grados Celsius, ¿cierto? ¿Ya? Más A2, ¿cuánto vale su más A2? 90, ¿no? 90 por el CP del agua, que en este caso es 1, por temperatura 2, que en este caso temperatura 2 es 70, menos el valor de fusión que le salió 3200 dividido entre más A1 que sería 40 por el CP que es 1 más A2 que sería 90 por el CP que es igual a 1.